Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Prende tu Magia. Soy Saily, tu anfitriona, creadora de contenido, y estoy más que contenta de volver a estar aquí contigo nuevamente. Esta es una secuencia de episodios que estoy grabando y me llena muchísimo de orgullo. De hecho, me emociona muchísimo poderte compartir estos episodios que creo que son pedacitos de mi historia, de mi vida, de lo que yo he vivido, de lo que he pasado. Y pues bueno, este episodio es un episodio completamente muy especial para mí, porque en este episodio voy a tener la gran oportunidad de compartirte cómo es que nació mi sueño, desde dónde nació Creator Saily y por qué decidí convertirme en una creadora de contenido. Así es de que te invito a que te sientes, a que te vayas a tu lugar especial, a tu lugar favorito, que te tomes un riquísimo cafecito o un té. De hecho, yo me preparé ahora un té. Estoy tratando de dejar el café. Recuerden, soy muy amada de los hábitos y pues siempre trato de mantenerme, pues digamos que de una forma sana o de una forma, sí, sana, ¿verdad? Se podría decir. Y si vas manejando, también te invito a que te relajes, a que manejes con cuidado y que cuando llegues a tu casa vuelvas a escuchar este episodio. O lo puedes ir escuchando mientras vas manejando. Así es de que bueno, hoy te voy a contar la historia de cómo nació mi sueño, de cómo me decidí empezar esta hermosa, divina carrera como lo es la creación de contenido. Como lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, esta es una secuencia que estoy haciendo donde te estoy compartiendo mi historia, donde te estoy compartiendo las experiencias que he vivido y que me han llevado a ser ahora la persona que soy. Así es de que es muy importante para que este episodio te haga un poquito más de sentido, vayas a mi lista vayas a mi playlist de Spotify o a mi canal de YouTube y mires el episodio anterior para que te haga un poquito más de sentido. Bueno, para todas las personas que escucharon el episodio previo, saben, y les conté un poquito de cómo nació esta vendedora, ¿no? Cómo me enamoré de mi voz a través de trabajar en un corporativo que se llamaba Boost Metal. En este corporativo yo era coordinadora de proyectos y trabajaba directamente en las ventas directas. A través de este corporativo y de esta aventura de trabajar en esta compañía, pues tuve la gran oportunidad de aprender lo que es el arte de vender, de negociar y de cómo, pues, inconscientemente, sin saberlo yo misma, empecé a construir mi marca personal. Pero más que nada, creo que algo que me quedó muchísimo y de lo que siempre me recuerda esa etapa de mi vida es de que aprendí el gran valor de crear relaciones y sobre todo relaciones a largo plazo, que gracias a esas relaciones que yo pude construir en esa etapa de mi vida, hoy me han traído grandes resultados, me siguen trayendo grandes resultados, pero más que nada sigo cultivando y sigo de la mano de esas. Nacieron muchísimas relaciones, muchísimos buenos amigos a los que hoy nuevamente tengo la gran alegría de poder seguir contando con ellos y de poderlos llamar mis amigos. Pero empecemos en este nuevo episodio, porque hoy va a estar ¿cómo te diré? Va a estar muy entretenido. Y si eres una persona que ahorita mismo sigues en las ventas, tienes un negocio, eres emprendedor y te has metido o estás ahorita tal vez batallando o tratando de entender el mundo del e-commerce, entonces quédate, porque este episodio te va a llamar muchísimo la atención y tal vez puedas encontrar algunas herramientas de aquí que a mí personalmente me pasaron, que viví y que aprendí muchísimo del e-commerce. Bueno, empecemos con este episodio, ya no hablo tanto y empecemos a contar. Como saben, antes de salir de la compañía, yo estaba en las ventas directas y era coordinadora de proyectos. Yo me encargaba de que todos los proyectos que pasaran por mis manos, definitivamente yo los empezaba desde el principio hasta el final. Había proyectos que podían durar semanas, habían proyectos que podían durar hasta meses. Entonces, para mí era muy importante tener ese contacto directo con el cliente, ya que en esa etapa pude tener la oportunidad de saber y descubrir que cuando estás vendiendo un producto o un servicio, no solamente tienes un solo prospecto, un solo buyer persona, o no tienes ese cliente ideal, tienes a varios perfiles de clientes ideales a los cuales tú le puedes vender. Entonces, basado a eso, como yo estaba directamente en las ventas y del equipo interno del corporativo al que yo trabajaba, era la única de las vendedoras en ese momento que empezó a utilizar las redes sociales. Porque recuerda, y les hago aquí un hincapié para las personas que apenas nos están sintonizando. Todo esto estaba pasando después
O sea, justamente después de salir de la pandemia, durante la pandemia y un poquito después de que salió la pandemia. Entonces, pues siempre he sido una mujer muy, no sé, extrovertida. Siempre me ha encantado la innovación, siempre me han encantado los retos, siempre me ha encantado saber qué tanto o qué más puedo lograr hacer. Entonces, definitivamente sabía que estaba existiendo que estábamos atravesando un cambio y que era importante hacer cosas diferentes para poder mejorar mis ventas, porque nuevamente yo trabajaba en área de ventas y pues si no vendía, pues no generaba dinero. Así es de que era muy importante para mí abrir diferentes oportunidades. Y empecé a darme cuenta que lo podía hacer a través de usar mis redes sociales y muy específicamente Instagram. Pero antes de llegar aquí, una de las cosas que me destacó en esa compañía, mis ganas de arriesgarme, de hacer cosas diferentes, mis ganas también de a veces correr la milla extra, porque a pesar de que mi parte de la función como vendedora de la compañía, teníamos una oficina, todo el equipo de ventas, donde ahí llegábamos y podíamos hacer llamadas para poder incrementar nuestras ventas. Yo era esa persona que no me gustaba estar tanto en la oficina. Realmente ya venía de trabajar, recuerden, soy enfermera, ya venía de estar siempre encerrada y es como que, ay no, o sea, no creo yo que eso sea algo para mí. Así es que a mí me gustaba salir, ir a tocar puertas, ir a firmas, a presentarme, a introducirme con esas nuevas firmas para conocer a personas. Siempre me ha gustado estar como que en contacto directo con las personas. Así es que como yo era, y aparte de que tenía que me encantaba hacer eso, también empezaba a utilizar mis redes sociales. Entonces, por todo eso que yo estaba haciendo, de alguna forma me destaqué y los dueños del corporativo eligieron a una de las vendedoras para que fuera parte ahora sí que fuera parte directa de el departamento de marketing. ¿Por qué era importante esta familia? Bueno, porque así fue como yo llegué primero que nada, a entender, o más bien no sé si entender, porque creo que yo inconscientemente nuevamente, parte de la estrategia que yo ya estaba haciendo en mis ventas era crear contenido, pero no lo sabía. Nuevamente por mi curiosidad, es que realmente yo siempre he sido una persona así muy curiosa y siempre ando haciendo como que muchas cosas. Entonces inconscientemente las estrategias que yo estaba utilizando pues resaltaban y llamaban la atención. Entonces por eso me hicieron, y sobre todo y muy específicamente por el contenido que yo estaba publicando en mis redes sociales, es que atraía muchísimo la atención de las personas. Porque pues yo me atrevía a postear todo lo que pasaba detrás de cámaras y creo que también fue ahí donde me nació el amor por grabar y documentar todo el proceso que yo hacía. Desde llegar en la mañana, ya saben, ¿no? Y poner mi foto de que estaba abriendo mi computadora, que tenía mi cafecito y que estaba estaba a punto de llamarle a mis clientes, hasta poner posts, empecé a hacer como pequeñas secuencias con videos donde ponía todo lo que pasaba detrás en el taller que teníamos, donde, no sé, a lo mejor estábamos trabajando en construir una puerta decorativa y siempre ponía como que miren, hoy vamos a hacer un corte muy especial y miren cómo les voy a mostrar ahora cuál es el proceso de pulir la puerta en aluminio, porque pues manejábamos aluminio. Entonces siempre estaba dando como que información y siempre los mantenía así como que intrigados y siempre les ponía el detrás de cámaras, miren cómo quedó esta instalación, cómo quedó esta cocina, cómo quedó esta puerta, cómo quedó esta pared, cómo quedó esta pérgola. Entonces siempre como que llamaba mucho la atención. Gracias a eso fue que me eligieron a mí para estar en el departamento de marketing. Y nuevamente aquí hago hincapié si eres un dueño de negocios, ¿por qué esto es tan importante? Porque si tienes un negocio, si tienes ahorita un corporativo, si trabajas incluso en un corporativo, no puedes, o sea, lo mejor que puedes hacer como vendedor de ventas es tener una información y una comunicación interna. ¿Por qué les digo esto? Porque a nosotros, en el momento que, digamos que en esa etapa que yo estuve trabajando en esta compañía, de repente miraba cómo, digamos que el dueño del negocio, de repente, basado en los productos que nosotros hacíamos, decidía poner un producto en especial, que a él le gustaba. Bueno, aparte de eso, él era un diseñador industrial, entonces él era un diseñador apasionado que se enamoraba de sus proyectos, se enamoraba de las cosas que él inventaba, o los productos que él sacaba. Entonces era tanta su pasión que obviamente él elegía el producto y lo ponía en venta, ¿no? Y nosotros, todo el equipo de ventas, pues nos encargábamos de vender ese producto.
Pero llegó un punto donde nos dimos cuenta que esa estrategia no estaba funcionando. Porque al final de cuentas, y creo que esto pasa mucho de repente cuando eres un dueño de negocio o incluso cuando eres un emprendedor, de repente tenemos esta idea de que nos enamoramos, somos tan apasionados en lo que hacemos que de repente nosotros elegimos lo que queremos vender al público. Queremos venderles nuestro mejor producto, nuestro mejor servicio, lo que nos enamora. Y está bien, no quiere decir que esté mal, pero solamente toma en cuenta, y sobre todo en este mundo ahorita, en esta nueva forma que la gente consume, si tú decides hacer eso, te va a tardar mucho más tiempo de tú darte el tiempo de encontrar a las personas que les guste ese producto en sí o ese servicio en sí que tú estés vendiendo, del cual tú estás muy orgulloso y muy enamorado. Entonces sí funcionaba, pero era una forma muy larga de encontrar esas personas que sí quisieran ese producto. Entonces decidimos cambiar la estrategia y eso se me hizo realmente para mí que fue un cambio muy padre que se hizo en una compañía, que los dueños de negocio tomaron la decisión y que la verdad nos funcionó padrísimo. Fue tener esta comunicación integral dentro de la compañía y lo que hicimos fue que juntaron ahora sí que a las personas, en mi caso, a mí como vendedora, porque ya yo tenía el contacto directo con los clientes o los prospectos a los cuales nosotros les vendíamos. Yo siempre tenía comunicación con ellos, yo siempre les hacía preguntas, ya sabía lo que ellos querían, sabía los dolores que ellos tenían. Ya también tenía un poquito de digamos, experiencia usando mis redes sociales. Entonces, basado al contenido que yo ya estaba creando, era mucho más fácil yo saber qué digamos, productos llamaban más la atención. Decidimos también traer a una de las personas encargadas del taller, de los, digamos, en este caso, los weldeadores, ¿no? Cuál era la persona que era más, la que tenía más experiencia en cómo trabajar o cómo moldear, digamos, el aluminio, porque no lidiábamos con cualquier tipo de elemento, lidiábamos directamente con el aluminio. Entonces sí necesitábamos a una persona que fuera completamente el más experto, porque necesitábamos saber con su experiencia cuánto se podía tardar él en crear un producto y cuánto tiempo le iba a tardar en tenerlo listo. Y recuerdan, esto era muy crucial para la hora de nosotros crear una campaña. Traíamos ahora sí que a la persona encargada del equipo de las instalaciones, porque lo que nosotros vendíamos, también vendíamos un servicio completo, que era muy importante saber tener la lista de todas las instalaciones que ya teníamos agendadas. Obviamente traíamos a nuestro departamento a la persona encargada del inventario. ¿Por qué? Porque la persona que estaba encargada del inventario era la persona también encargada de los proveedores. Necesitábamos saber qué proveedor podíamos confiar, que si le ordenábamos un producto nos iba a llegar exactamente el material, nos iba a llegar a tiempo para que el weldeador y las personas encargadas pudieran hacer ahora sí que el producto. Y obviamente traíamos a la persona encargada del equipo de marketing, que en ese momento teníamos un equipo de marketing de California, entonces lo traíamos a la cita que hacíamos todos, y obviamente no podía faltar el dueño del negocio, porque pues él era el que se encargaba, basado a toda esta información de todas estas personas que ya teníamos dentro de la compañía. Era fundamental que él escuchara las ideas de cada uno de nosotros, que escuchara en los diferentes departamentos lo que nosotros teníamos que decir. Obviamente las personas de marketing era muy fundamental escuchar no nada más lo que yo todo lo que yo traía de los clientes, sino también lo que el equipo de ventas traía y escuchaba de que los clientes querían. Entonces, una vez que ya teníamos todo eso en la mesa, ya era mucho más fácil entre todos poder elegir, porque recuerden, éramos una compañía de servicio que vendíamos muchos productos, pero de esos productos sacábamos cuál era el producto número 1 que se estaba vendiendo más y que la gente quería. No el producto que el dueño de negocio quería vender, sino el producto que nos estaban pidiendo más. ¿Cuál era ese producto número 1 que la gente más necesitaba? Y basado a ese producto, siempre agarrábamos 1 o 2 productos. Entonces, basado a eso, basado en la información de saber cuándo nos iba a llegar el material,
cuál producto era el que podíamos fabricar en menos tiempo. ¿Por qué? Porque agarrábamos toda la información que ya teníamos sobre nuestras competencias. Por eso les digo que aquí es muy importante que escuchen mi primer episodio para que les haga sentido esto. Pero sí es fundamental, si me estás escuchando ahorita, si eres un dueño de negocio, si eres un emprendedor. ¿Por qué es tan importante tener toda esta información? Porque si ya tienes un equipo, si ya tienes un negocio donde tienes un equipo de personas, de personal que están trabajando contigo, nadie más que ellos van a saber el corazón de tu negocio, lo que realmente está pasando en tu negocio. Y a la hora de tú crear una campaña a través de Facebook donde puedas ofrecer tu propuesta de valor, es muy importante que tengas esta información interna, porque incluso, y ya lo habíamos también nosotros notado, la compañía ya tenía una agencia de marketing y era una agencia muy buena, porque hasta eso se dieron el tiempo de buscar una agencia muy buena, y esta agencia era en California. Y si saben o si están familiarizados, realmente California es una de las ciudades aquí en Estados Unidos que tienen una innovación muy padre y que ofrecen pues ahora sí que el marketing está mucho más avanzado que aquí. Así es de que ya estábamos teniendo esta agencia que nos estaba dando los servicios, donde sí estábamos teniendo resultados, pero no los resultados que queríamos. Y también ya contábamos con un servicio de CRM, porque pues no nada más era yo, era un equipo completo de personas que estábamos en ventas. Entonces ya la compañía tenía como que este ecosistema, pero aún así necesitábamos ese push. Y hasta que no nos sentamos y hicimos esta dinámica interna con el grupo, con todas las personas involucradas, las personas claves que necesitaban estar para poder crear una muy buena campaña a través de Facebook y de Instagram. En este caso, muchas personas lo conocen ahora como pautas. Entonces, otra vez, ahí era muy importante no vender el producto que nosotros eligiéramos o queríamos vender, sino que nos basábamos a los dolores, a lo que la gente realmente estaba necesitando. ¿Por qué la gente nos buscaba más? Ahí empezamos a notar cómo nos estaban buscando, cómo nos encontraban. Ahí, basada toda la información, ya teniendo el equipo junto, basado de teniendo toda esta información de los proveedores que nos podían mandar los materiales listos y a tiempo, saber qué tiempo o qué rango de tiempo teníamos disponible para las instalaciones, para poder entregar el servicio listo. Y aparte que teníamos una muy buena ventaja, que éramos una de las únicas o muy poquitas, ahora sí que compañías locales para el mercado local. Eso nos daba y nos ponía en una muy buena situación para poder destacar y poder escalar, pero tenía que empezar primero con nuestra comunidad. Entonces por eso era tan crucial que nosotros nos juntáramos, nos diéramos este tiempo y basado en toda esa información pudiéramos sacar una campaña que nuestro equipo de marketing pudiera poner en Facebook o en Instagram o incluso nosotros utilizábamos también mucho LinkedIn para estas compañías y para ya llegar con profesionales, pues para nosotros eran nuestras herramientas o nuestras plataformas que necesitábamos. Ahí estaba nuestra audiencia, ahí estaban los prospectos que realmente compraban o que llegaban y pues cerraban estos proyectos con nosotros. Entonces, por eso es tan importante tener esa comunicación interna con tu equipo. Y si tal vez eres un emprendedor que no tienes todavía ese equipo, entonces nuevamente te tomo a que te hagas estas preguntas. Si estás ahorita ofreciendo un servicio o si estás ofreciendo ahorita un negocio, tienes un producto, ¿qué es lo que ese producto o ese servicio realmente está resolviendo para tu cliente ideal? No, ¿por qué es tan importante esto? Porque a la hora que poníamos nosotros las campañas basados ya a lo que ellos querían, ya nosotros mismos estábamos creando esos filtros. Entonces ya no nada más, cuando la gente venía a nosotros a preguntarnos por ese producto específico, entonces ahí era donde entraba nuestra función de vendedores y teníamos la oportunidad, de poder vender directamente ese producto porque ya sabíamos que las personas se habían parado por ese producto, y también si en dado caso lográbamos cerrar las ventas o si no las lográbamos, ya teníamos la fuente de datos de la persona que llegaba a nosotros y ya era mucho más fácil para nosotros darles un seguimiento si es que en ese momento no compraban. Entonces, por eso era tan importante crear estas campañas, crear primero que nada estas juntas con el equipo interno del negocio, porque pues nadie más que nosotros sabíamos los dolores y cómo funcionaba el negocio interno
Y basado a esa información que todos recopilábamos y que todos compartíamos, entonces a partir de ahí se creaban las campañas. A partir de ahí ya se nos asignaba a alguien a darle ese seguimiento. En mi caso, a pesar de que ya teníamos un agente de marketing que trabajaba para nosotros, que hacía todas nuestras redes sociales, todavía era fundamental para ellos tener una persona interna que se encargara de crear contenido. Porque esa creación de contenido iba a cultivar y le iba a dar el seguimiento a toda esa propuesta de valor o a esas campañas que estábamos creando en redes sociales. Por eso era tan fundamental y es tan importante que si tú eres un dueño de negocio nuevamente y tienes un equipo interno, el primer tip que te voy a recomendar es que reconozcas a las personas. Tú como dueño de negocio vas a poder identificar el equipo que tú ya tienes. Y siempre estas personas de alguna forma se dan a conocer. Y aquí no es que pues quiera destacarme ni nada o decir que soy muy buena, pero pues siempre he sido una persona muy curiosa. Entonces debe de haber alguna persona tal vez en tu equipo que veas que corre la milla extra, que es tal vez curiosa, que es atrevida, que tú sientas, y creo que eso sí se puede ver y se puede sentir, que tú sientas que esa persona quiere más, que tiene esas ganas de sobresalir o que tiene las ganas simple y sencillamente de hacer cosas diferentes. Entonces, intégrala, dale la oportunidad y tenle confianza. Creo que hay algo que tal vez no mencioné en el episodio pasado y que hoy sí me encantaría decirlo. Debo de decir que una de las cosas que a mí siempre me impulsó a dar lo mejor de mí y a correr esa milla extra es de que los dueños del negocio, sobre todo la persona, la esposa, lo debo de decir, ella siempre confió en mí. Ella siempre confió en mí, siempre confió en mis locuras, siempre confió en las locuras que se me ocurrían y siempre me apoyaba. Saily, ¿quieres hacer esto? Vamos. El momento que yo le dije, quiero abrir un mercado nuevo en otras ciudades, me dijo, vamos, estoy dispuesta, y siempre me acompañó, siempre me apoyó y siempre creyó en mí. Así es que creo que esto es muy importante. Y pues bueno, regresemos. Creo que ahí me di cuenta de la gran importancia que es un correo electrónico. Tener un correo electrónico como negocios a la hora de crear una campaña, a la hora de crear cualquier publicidad, es fundamental, porque es la forma que tú vas a poder colectar una información o vas a obtener los datos de la persona que esté interesada. Así es de que definitivamente yo sabía, y aparte vengo de trabajos, digamos, en mi otro trabajo también era enfermera, sabía el gran poder que tiene el correo electrónico. Es la forma interna de que todas las personas se comunican. Es la mejor forma y es otra forma también donde tú puedes crear contenido. De hecho, gracias al correo electrónico fue que yo llegué a los links. Fue como yo me enamoré de los links. Porque recuerden, yo a través de mis ventas para mejorarlas, empecé a utilizar mis redes sociales y me di cuenta que LinkedIn en el negocio en el que yo estaba trabajando en ese momento, en este corporativo, LinkedIn era mi plataforma donde estaban, no nada más, o sea, ahí tenía prácticamente 3-4 prospectos o perfiles de prospectos que me compraban. Entonces, para mí era fundamental. Y siempre que iba, y creo que LinkedIn es una de las plataformas que se abre muy bien si estás en proceso de crear tu marca personal. Yo en ese momento todavía no sabía que inconscientemente estaba creando mi marca personal. LinkedIn me ayudó muchísimo a poder crear relaciones. Me ayudó muchísimo a poder tener un contacto más directo con CEOs. Me ayudó muchísimo a tener contactos con vendedores natos, a tener relaciones con muchas de las personas que me compraron. Entonces, gracias a que tenía ese contacto con CEOs o con otras personas que estaban en ventas, me di cuenta cuando ellos me compartían sus landing page, cuando me compartían sus newsletters, cuando me compartían sus blogs, y muchas de estas personas, también lo debo de decir, estaban en el ámbito de inglés, hablaban inglés en el ámbito anglosajón. Yo prácticamente la mayoría de las cosas pues lo hablaba en inglés y compartía esta información con ellos. Entonces yo ya tenía como que esta información de primera mano donde estaba mirando todo lo que ellos ya hacían, cómo se comunicaban, cómo se presentaban, cómo llegaban con todos sus portafolios digitales,
cómo llegaban ya con sus landing page y no mencionemos sus websites, o sea, todo era completamente digital, todo se movía a través de los links y yo me enamoré, dije, yo tengo que saber qué son los links. Para otras personas que tal vez no conozcan los links, muchas personas los ubican como enlaces, esos famosos enlaces que yo en su momento no sabía qué eran, porque, bueno, en el corporativo en el que estaba, nosotros no teníamos ese acceso. Teníamos acceso a un buen CRM, teníamos una muy buena metodología, teníamos un ecosistema muy interno muy bueno. Ya trabajábamos con aplicaciones como Asana, donde todos manteníamos esta comunicación, porque obviamente como un corporativo necesitamos tener una estructura, necesitamos estar organizados para que tanto los proyectos se movieran adecuadamente, salieran a tiempo y pudiéramos tener un mejor control de cada quien qué le tocaba hacer a cada quien. Por ejemplo, yo cuando salía a vender no podía cerrar una venta si no sabía cómo estaba mi equipo de cómo estaba el taller, qué tan saturado estaba. No podía asegurar o cerrar un negocio sabiendo que no sabía si el producto, si teníamos el producto en casa o no. O incluso si yo sabía que había un proyecto que se tenía que cerrar inmediatamente, pero que lo que más necesitaba mi cliente era que ese producto se instalara, yo tenía que checar primero cómo estaba mi equipo de instalación, si tenían fechas disponibles para esas fechas que yo iba a dar. Entonces, por eso es tan importante tener una comunicación interna con el mismo equipo para que todos estemos prácticamente en la misma página y haya una comunicación muy congruente, para que tú puedas tener la habilidad de cerrar y de dar la última palabra, porque al final de cuentas en ventas todo se trata de cerrar ventas. Entonces esa información era crucial. Bueno, pues esa fue la forma en la que yo me convertí en creadora de contenido sin saberlo. Fue la forma en que yo aprendí muchísimo sobre cómo crear campañas a través de Facebook, cómo buscar los demográficos, cómo crear campañas a través de videos, cómo recopilar todas esas informaciones, cómo conectar un CRM, cómo utilizar ManyChats, cómo integrar las landing page, cómo integrar los portafolios digitales, fue donde me empecé a enamorar de todas estas herramientas que teníamos disponibles, que apenas estaban empezando a usar, porque nuevamente todo esto sucede cuando va saliendo pandemia, que vamos saliendo de pandemia. Y pues bueno, ya no me extiendo tanto en esa parte, pero esa fue, digamos, mi experiencia de cómo yo tuve la gran satisfacción de ser parte de un equipo, de un corporativo grande que me enseñó y me dio muchísimas herramientas que gracias a lo que yo pude aplicar como vendedora, aplicarlas yo misma en mis redes sociales y aprender tanto de tantas personas que me compartieron sus conocimientos, es la forma que yo pues he podido, y hoy soy la persona que soy, la verdad, porque pues prácticamente me introducieron a todo este mundo digital. Y ya no les hago tanto la historia tan larga porque no sé si afortunadamente o desafortunadamente, en mi momento debo decir que fue desafortunadamente, porque en ese momento que yo me sentía que estaba en la carrera de la cúspide, o sea que yo estaba en mi momento más exitoso, donde estaba cerrando tantas ventas, donde me estaba yendo tan bien, de repente llega un día donde me dan la noticia de que la compañía se cierra. Sí, así como lo escuchan. ¿Por qué se cerró? Bueno, creo que Dios sabe por qué hacen las cosas. Justamente cuando pasó la pandemia, creo que fue el momento donde muchas personas no trabajaban. De hecho, fue cuando empezaron a mandar los cheques que empezaron a dar esos cheques a muchísimas personas y que hubo mucha gente que pues dejó de trabajar porque vivían de los cheques. O yo no sé qué habrá sucedido. Lo único que sí sé es que la compañía dependía de la primera mano de los trabajadores, sobre todo los weldeadores que sabían cómo manejar el aluminio. Es que no manejábamos cualquier cosa, manejábamos un aluminio. Entonces muchas de esas personas ya no quisieron trabajar. Entonces sin producción pues no había producción, o sea, no había productos, ¿no? La cuestión es de que un día llegó la noticia de que la compañía se cerró. Yo creí y sentí que me moría,
Porque nuevamente, ¿cómo es posible que si estaba en el mero momento de mi cúspide, donde estaba en mi éxito, donde yo ya me quería comer el mundo, porque ya había logrado abrir este mercado, porque ya estaba, ya mi comunidad aquí en el Valle ya me conocía, yo ya estaba cerrando, yo empecé vendiendo productos y terminé vendiendo proyectos, y eran proyectos grandes que me estaban dando grandes satisfacciones. Yo sí le miraba un gran potencial a la compañía y de repente, ¡pum!, todo se acaba. Créanmelo que creo que ahí fue también donde entendí un poquito más las diosidades de la vida, ¿no? Y tal vez lo que yo en ese momento pensé que era lo peor que me había pasado en el mundo, realmente fue lo mejor que me sucedió. Porque yo ya tenía esa visión, creo que mi mentalidad y mi visión se abrió de tal magnitud. Y creo que ahí fue, y otra vez ahí conscientemente o inconscientemente, yo conecté con esa pequeña emprendedora, con esa alma que yo ya traía dentro de mí desde niña. Yo siempre me soñé con mi negocio, siempre me soñé siendo una mujer empresaria. Y de hecho, yo siempre me he mirado con franquicias, nunca me he soñado con un solo lugar, con un solo negocio. Yo siempre me he visualizado, o sea, mi negocio en franquicias y en todo el mundo. Total, que yo cuando dije, ya de aquí soy, ahora sí lo voy a poder empezar, se me acaba todo. Cierran el negocio, gracias a Dios, siempre he sido una persona preparada, gracias a Dios creo que tenía tiempo y tenía dinero guardado, obviamente por mis ventas que me había ido muy bien, pero sí estuve como más de 6 meses de mi vida parqueada. Yo no podía entender lo que estaba pasando, yo no podía, y me acuerdo muy, muy bien que le preguntaba a Dios, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me das algo? ¿Por qué de repente me lo entregas todo así a manos llenas y de la noche a la mañana me lo quitas todo? ¿Ahora qué voy a hacer? Recuerden, yo ya había dejado mi etapa de enfermera y no era, o sea, realmente nunca, no era una opción regresar a la enfermería, o sea, no era, después de haber pasado una etapa tan bonita de descubrir todas las cosas que yo era capaz de hacer y de lograr, entonces no era una opción regresar. Y sinceramente nunca se me ocurrió, y se los digo muy con el corazón en la mano, nunca se me ocurrió poder aplicar a otra compañía. Yo más bien me di el tiempo, esos 6 meses donde paré completamente, me hice estas preguntas existenciales, sí me metí muchísimo en mi autoconocimiento, o sea, me preguntaba, ¿por qué algo que tanto quiero, que por fin ya lo estaba construyendo, que por fin ya se me estaba dando, me lo quitas así? No lo podía entender, hasta que me acuerdo, un día, una de mis mejores amigas, a las que tenía mucho que no miraba, me invitó a comer. Me invitó a tomar un café, si saben que soy amante del café. Entonces ella me invitó a tomar un café y le empecé a contar, ya me dijo, amiga, ya no te he mirado, ¿qué sucedió? Siempre te miraba en las redes sociales y ahora ya no te miro tanto. Ya le conté y les dije, pues es que ya se terminó. Y yo literal, familia, literal así, yo con mi cara de que pues ya, o sea, pues no sé qué va a pasar, ni siquiera sé qué hacer, no sé ni en qué soy buena. O sea, fue tanto mis inseguridades que sí, yo misma me cuestionaba y decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? O sea, no sé hacer nada. O sea, familia, yo me estaba diciendo que no sabía hacer nada después de haber aprendido a vender, después de haber aprendido a negociar, después de cerrar grandes proyectos, después de haber vivido todo esto, yo me sentía que se me había acabado el mundo. Hasta que ella me dijo, pero Saily, ¿cómo? Si siempre te miraba en tus videos tan llenas de vida, siempre te miraba viajando, haciendo diferentes cosas, y ahorita me dices que no sabes hacer nada, que no eres creadora de contenido. Y acabábamos de salir de la pandemia, y la primera vez que yo escuché la palabra creación de contenido, me llamó mucho la atención. No sabía qué era, de hecho habían muy poquitas personas que estaban en ese momento creando contenido. Y cuando ella me dijo, y le dije yo, sí, ¿verdad? O sea, si yo sé hacer videos, si yo sé vender, si yo sé hacer otras cosas, si siempre he tenido este sueño de empezar, de tener un negocio, creo que esta es la oportunidad que Dios, que la vida me está ofreciendo y me está mostrando de que este es mi momento de yo empezar a crear mi propio negocio,
Así es de que así empezó mi aventura. Empecé a indagar un poquito más de qué era creación de contenido. Es que yo escuchaba creadora de contenido y decía yo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Empecé a mirar a personas que estaban grabando videos y dije, eso es lo que yo estaba haciendo, eso es lo que a mí me apasiona. A mí me apasiona contar historias, me apasiona documentar los procesos. Yo quiero hacer eso. Entonces ahí nació la grandísima idea de Creators ID. Y así fue como empecé mi historia. Empecé con lo que yo ya tenía ahorrado y con lo que me había, pues de alguna forma, pues recuerden, estuve parada por 6 meses. Dije, bueno, creo que ya llegó el momento de empezar a abrir mi propio negocio, empezar a abrir mi propio emprendimiento. Fue cuando me enamoré de la palabra emprendimiento y fue cuando me enamoré de ser creadora de contenido. Yo no tenía ni la menor idea de que era una creadora de contenido, pero dije, bueno, y apenas también se empezaba a mencionar la palabra UGC. Si no sabes qué es un UGC, es un User Generator Creator. Prácticamente que empiezas a crear que haces comerciales o empiezas a hacer campañas a través de videos de contenido donde estabas, pues ahora sí que hacías campañas para ofrecer productos o para ofrecer servicios. Bueno, en ese momento yo empecé con productos. Entonces, como gracias a todo lo que yo ya había logrado, pues yo tenía muchas amigas que tenían ya negocios, pequeños negocios. Entonces decidí convertirme en una freelancer como creadora de contenido. Nació el nombre. Yo quería nuevamente, creo que algo que siempre me enfoqué otra vez consciente o inconscientemente, es que si algo me había dejado Boost Metal y todo lo que yo había vivido en Boost Metal, y si se acuerdan, por eso les digo que vayan, escuchen el otro episodio, cuando yo tuve la crisis más fuerte de aprender a vender, yo lo primero que aprendí y descubrí es que yo quería que la gente me viera a mí. Yo quería que la gente, primero que nada, primero de que se enamorara de mi producto, primero de que se enamorara de mi compañía, yo primero quería que conocieran quién era Saily Martínez. Entonces, si algo tenía muy presente y muy en mi mente, es que yo quería, simple y sencillamente, que mi emprendimiento llevara mi nombre para yo poderme seguir mostrando y para poder seguir creciendo yo también. Entonces, por eso nació Creators ID. Y no crean que todo empezó tan fácil. De hecho, como yo ya había salido de lo que había vivido en Boost Metal y como yo ya había sido parte de una agencia de marketing, yo ya tenía conocimiento y experiencia que había aplicado en mis propias ventas, y fue la forma que realmente a mí me dio resultados y que me ayudó a vender, era que yo ya sabía cómo crear contenido. Yo sabía que todo lo que yo ponía en mis redes sociales llamaba la atención. Yo aprendí inconscientemente a contar historias a través de mis videos, a través de formatos, a través de carruseles. Yo siempre estaba, no sé, de alguna forma lograba que la gente volteara y me mirara. Entonces dije, no, pues perfecto. Entonces lo que hice, empecé a tener intercambios, porque obviamente yo estaba también pasando estaba en esa turbulencia de primero que nada, y sabía que era muy importante validar mi idea de negocio. Entonces tenía que empezar por alguna parte. Entonces dije, bueno, pues si ya tengo muchas amigas que son mis amigas y que son dueñas de negocio, les pedí una oportunidad. Y yo empecé ofreciendo mis servicios como Creators ID, pero en realidad lo que estaba ofreciendo es que yo me estaba vendiendo como una community manager. Dije, bueno, otra vez pensé, si yo ya sé cómo crear campañas en Facebook, si yo ya sé cómo hacer landing page, si yo ya sé cómo crear contenido, si yo ya sé cómo crear portafolios digitales, pues, o sea, de aquí soy. Yo llegaba, les ofrecía mis servicios, y lo primero con lo que yo me encontré y me di cuenta es de que muchas de ellas no sabían cómo vender en línea. Y todas tenían algo en común. Todas querían hacer esa transición de llevar sus negocios, sus pequeños negocios o sus emprendimientos a la era digital. Querían estar en las redes sociales, pero no sabían cómo utilizar las redes sociales. Entonces dije, bueno, pues de aquí empecé a ofrecer mis servicios, pero me di cuenta que ellos sí lo que querían hacer era vender en línea. Dije, bueno, si quieren vender sus productos, y en ese momento yo empecé muy enfocada porque pues ya venía ya venía con toda esta experiencia de vender productos. Yo empecé vendiendo productos, pero dije, para vender un producto, primero que nada, lo primero que necesitamos es un e-commerce. Entonces llegaba y les preguntaba, ok, amiga, ¿qué e-commerce es el que estás utilizando para poderte dar una asesoría para poder partir desde ahí, para ver qué es lo que necesitas y cómo yo te puedo ayudar? Siempre empezaba mis servicios con una consultoría. Para mí es tan importante, para mí es fundamental, primero que nada, conocer a mi cliente.
para mí siempre, y otra vez fue algo que aprendí que me quedó muy claro, yo no podía ofrecer lo que yo quería. Yo quería ofrecer y yo quería saber primero que nada cuál era la necesidad de mi clienta, qué era lo que ella necesitaba para, basado a sus necesidades, yo poderle ofrecer una solución basado a mi experiencia. Entonces me di a la tarea y fue cuando empecé a descubrir que todas ellas tenían algo en común. No sabían utilizar un e-commerce. Entonces yo sabía que si querían vender su producto necesitaban un e-commerce para poder vender sus productos. Entonces, basado ya a mi expertise, basado a hacer ahora sí que mi análisis de mercado y basado a mi experiencia, yo ya tenía familiaridad y ya tenía mucha experiencia con Shopify. Me aprendí Shopify ahora sí que de la A a la Z. Aprendí todas las funciones que ofrecía, aprendí cómo crear los catálogos, aprendí las funciones que Shopify ya ofrece dentro de su misma plataforma para poder crear campañas. Yo ya sabía el gran impacto que tiene una campaña, ya conocía los beneficios que nos ofrece de poder traer audiencias nuevas, de poder ofrecer ahora sí que campañas, de poder ofrecer un producto, de dar a conocer, o sea, te abre posibilidades a atraer clientes nuevos, te abre las posibilidades de atraer al cliente que tú realmente quieres. O sea, yo ya tenía todos estos conocimientos y sabía de primera mano que funcionaban. Ya también había tenido oportunidad de usar otra de las aplicaciones, Etsy. Etsy, si eres una persona que vendes en línea y que eres a lo mejor un artesano y sobre todo en productos, digamos, de personas que hacen esos productos ahora sí que originales y personalizados, Etsy es una de las mejores plataformas para ti. Entonces, porque recuerden, yo venía de las ventas. Entonces, para mí, yo siempre he sido una persona muy curiosa. Siempre empecé a mirar cómo esta era digital, cómo estas plataformas y cómo estas plataformas nos ofrecían diferentes herramientas para poder vender nuestros productos. Entonces, yo siempre le aposté y desde el momento que yo empecé a mirar esta nueva forma de consumo que tenían las personas, yo supe que la venta en línea era lo que venía. Yo sabía que esto se iba a convertir esto iba a crecer muy fuerte y que era una de las mejores herramientas que como vendedores podíamos tener para poder escalar nuestros negocios, para expandirnos y obviamente por consecuencia para incrementar nuestras ventas. Entonces yo lo tenía muy claro. Así es de que ya tenía, digamos, conocimiento con las diferentes plataformas. Pero fue cuando me empecé a dar cuenta de que todas estas personas, estas emprendedoras, para empezar, no sabían cómo utilizar las aplicaciones de e-commerce, no sabían cómo utilizar las redes sociales, no sabían ni tenían ni la más remota idea de lo que eran las landing pages, cómo nos podían servir, ni siquiera utilizaban el correo electrónico. Entonces eran como que muchísimas factores que eran cruciales para que un negocio realmente destaque y te ayude a crecer y a darte a conocer. Entonces, pues sí, no lo voy a negar, en los primeros meses sí crecí hasta eso, gracias a Dios. Realmente muchísimas gracias porque muchísimas de estas personas que ya me conocían, creo que fue algo también que le doy siempre gracias a Dios, porque en lo que yo me enfoqué es que las personas me conocieran a mí y que supieran que era una persona responsable y en la que podían confiar. Entonces, ya basada en mi experiencia de que yo siempre me importó mucho la satisfacción del cliente, para mí era crucial pues no quedarles mal. Entonces, muchas de ellas confiaban en mí y me pagaban. De hecho, me pagaban muy bien por abrirles su tienda de Shopify. También trabajé con Wix, también trabajé con Etsy. Pero lo primero que yo supe de antemano es reconocer. Primero que nada, tenía que saber qué era lo que ellas necesitaban, cuál era el producto que estaban ofreciendo, dónde estaba su oferta de valor, para yo poder identificar qué aplicación era la que les iba a servir a ellas. Y una vez que ya reconocía las aplicaciones que les podían ayudar a que vendieran sus productos, todavía yo les ofrecía ahora sí que una propuesta de valor, o mi valor agregado era, aparte de que les hacía toda la tienda de Shopify o que les enseñaba cómo poner sus productos, ya sea en Shopify o en Etsy, todavía les daba como 1 o 2 horas de asesoría para enseñarles cómo cambiar los productos, cómo hacer las campañas, algo que les pudiera ayudar a ellas a darles ese seguimiento.
que para mí otra vez era fundamental, porque recuerden, yo vengo de ventas. Si fue lo que yo más me enfoqué, era cómo yo podía mejorar mi proceso, cómo podía mejorar mi ecosistema y cómo podía incrementar mis ventas a través de conocer estas plataformas, a través de darme el tiempo de conocer cómo funcionaba cada una. Entonces, al final de cuentas, si tú tienes estas habilidades, si tú las puedes desarrollar y si tú te enfocas en esto, tus ventas van a crecer porque van a crecer. Pero cuando yo regresaba con ellas, ahora sí que yo las impulsaba y les abría, digamos que el camino, les creaba todas las aplicaciones o les creaba el catálogo y realmente les activaba estas cuentas, ya sea en el e-commerce a través de Shopify o a través de Etsy. Cuando regresaba con ellas, pues no les daban el seguimiento. Y no les daban el seguimiento por una razón muy simple. Ellas mismas no sabían cómo utilizar estas aplicaciones, ni siquiera sabían que existía el e-commerce, ni siquiera para las personas que tenían productos. No nada más era el e-commerce, sino que no tenían el conocimiento de cómo iban a mandar su producto, de qué paquetes, cómo lo iban a empaquetar y cómo lo iban a mandar. No tenían conocimientos de cómo cambiar las campañas dentro de las aplicaciones. Entonces fue cuando me di cuenta de que algo estaba haciendo mal. Y no es que yo estuviera haciendo algo mal o que ellas estuvieran haciendo mal. Simple y sencillamente me di cuenta de que necesitábamos tener más información sobre estas aplicaciones. Necesitaba yo mostrarles y enseñarles una metodología o una forma más fácil de que ellas pudieran, primero que nada, familiarizarse con estas aplicaciones que estaban disponibles y que era básico y fundamental que ellas aprendieran a cómo utilizarlas. Porque si tú no sabes y si tú no entiendes el ecosistema donde te estás metiendo, o si algo tan simple, si tú no sabes o no validas el modelo de negocio en el que tú estás, ¿cómo pretendes que ese negocio o esa idea de negocio funcione? O sea, no hay forma. Entonces yo me di cuenta de que todos ellos necesitaban ayuda en esta área. Por eso fue que definitivamente decidí salirme del e-commerce, porque tenía clientes, pero no tenía clientes que podían validar mi propia idea, donde yo pudiera decir, ellos ya lograron crecer sus emprendimientos o sus tiendas, porque pues ellos no le daban el seguimiento. Entonces, yo lo miraba, otra vez, si eres una persona en ventas, creo que me vas a entender. Sí, es muy cierto, yo tenía transacciones, pero yo no quería transacciones, yo quería historias de éxito. Yo quería realmente poderles ofrecer y darles a mis clientes la satisfacción de ellos mismos poder desarrollar sus habilidades, encontrar sus talentos y monetizarlos. Monetizarlos a través de tener una muy buena idea de negocio, que fue un negocio en línea rentable que te pudiera realmente dar la satisfacción de que te genere ingresos y que eventualmente que escale tanto tú como tu negocio. Para mí eso era tan fundamental y de repente, pues sí, tenía un montón de información, tenía un montón de conocimiento, pero de repente, pues las personas no estaban todavía, no sabían cómo utilizarlas. Así es que pues ahí fue donde me di cuenta de que tenía que hacer algo diferente. Fue ahí donde tomé la decisión de dejar el e-commerce. Me quedé, sí sabía que era muy importante seguir creando estas consultorías, seguir creando estos cursos donde yo pudiera capacitarlas y les pudiera compartir un poquito más de cerca lo que yo misma había aprendido a través de lo que yo ya había aplicado en mi propio emprendimiento. Yo ya sabía que crear contenido a través de video daba resultados. Yo ya sabía que podía llamar la atención. Fue la forma que me di a conocer. También sabía que aplicaciones como las redes sociales me ayudaban muchísimo a poderme abrir, atraer y a seguir prospectando nuevos clientes. Pero lo primero que yo entendí, aprendí todo cómo funcionaban las redes sociales, cuál era su función. Aprendí cómo funcionaba Instagram. ¿Qué beneficios me podía traer a mí Instagram para mi negocio? Aprendí a dónde colocar los links. ¿Se acuerdan los famosos links que les dije que había aprendido? Aprendí a crear esas landing page. Aprendí a elegir un solo producto de todos los productos que yo vendía. Y a través de ese producto yo me enfocaba a crear una muy buena landing page donde describiera cuál era el producto que yo estaba vendiendo en ese momento. Y me basaba a crear todo el contenido basado
basado a los puntos de dolor que mi cliente necesitaba. Entonces, una vez que yo ya tenía estos landing page, que yo ya utilizaba, y también ahí entendí el gran potencial que tiene agregarle a mis videos y a mis landing page o a cualquier activo digital que yo creara en línea, que tuviera una llamada a la acción. Yo tenía que decirle a mi cliente qué hacer, y siempre para todas las personas que han trabajado conmigo o que han ido a mis cursos, saben la importancia que yo siempre les he dicho, y siempre les pongo este ejemplo. Si tienes una persona que tiene un negocio en línea, que es una boutique, porque de hecho al principio yo empecé ayudando a muchísimas amigas que tenían boutiques, y esto lo aprendí, ¿no? De repente cuando llegas a un negocio de un boutique y entras, ¿qué es lo primero que te dicen? Siempre está una muchacha ahí diciéndote, hola, te recibe, para empezar te recibe. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te puede ayudar? ¿Hay algún vestido en específico que estés buscando? Y de hecho, todavía creo que me salté, por la mayoría de las veces te preguntan, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes algún evento? ¿Es un evento afuera? ¿Es un evento adentro? ¿Es un evento en el día? ¿En la noche? Porque basado a eso te puedo decir los especiales que tengo, o te puedo mostrar los diferentes estilos de vestidos que tenemos ahorita mismo en especial. Entonces ahí ella misma ya te está dando un filtro, ya te está cortando no cortando, pero te está invitando a decirte, a ver, si me permites, te puedo ayudar basado a lo que tú necesitas, y te llevo directamente a los diferentes estilos de vestidos que tengo ahorita disponibles para ti, que tal vez te pueden ayudar. Es exactamente lo mismo. Y ya basado a lo que tú le respondas, te van a decir, ¿sabes qué? Si es un evento tal vez de noche, estos son los estilos de vestidos que tenemos. Si a lo mejor quieres, si tu estilo es más, no sé, más extrovertida, o si quieres realmente resaltar y que todo el mundo, o sea, llevarte las miradas de la noche, entonces tengo estos vestidos que están espectacular de noche, que se pueden muy bien acoplar al evento que tú tengas, donde no tan solo vayas con el dress code, pero todavía tú te sientas en confianza, te sientas tú y logres capturar todas las miradas. Pero tú tienes que decirle al cliente, primero que nada, tienes que saber qué es lo que esa persona necesita para que tú lo puedas ayudar. Pues lo mismo aplica. Ese es el tipo de contenido en el que yo siempre me enfoqué. Otra vez, y si regresamos a cómo empezamos este video, yo sé que nos pasa, incluso a mí también me pasó. Hay veces que como apasionada, como emprendedora apasionada, me enamoro tanto de lo que yo hago, que yo también al principio empecé vendiendo lo que yo creía que el cliente necesitaba. Pero las cosas no funcionan así, no se trata de lo que yo quiero vender, se trata de realmente ponerme a escuchar a mi cliente, reconocer quién es mi cliente, qué problema yo estoy resolviendo, qué es lo que ellos necesitan y cómo yo con mi producto o mi servicio yo les puedo resolver ese problema. Entonces, basado a esa comunicación, basado a esos puntos de dolor que yo ya reconocí y entiendo, es como yo creo el contenido para llamar la atención de ellos. Y así funciona, porque nuevamente son cosas que yo apliqué y que me dieron resultados. Entonces eran cosas que yo ya sabía que podían funcionar. Por eso fue que yo me enfocaba tanto en la creación de contenido, en escuchar a las personas, en preguntarles, en escuchar primero que nada cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus debilidades, dónde estaba su área de oportunidad, qué podían ellas hacer para empezar el proceso de crear, de primero que nada validar la idea de negocio que ellas tuvieran, sobre todo si eran emprendedoras nuevas, cómo ellas podían validar su idea de negocio, cómo ellas podían crear contenido tal vez a través de encuestas, a través de crear una comunidad, a través de preguntarle a las personas cómo podían crear contenido a través de video donde ellas se pudieran presentar, quiénes son, qué es lo que hacen, qué problema están resolviendo, cuál es la solución que tenían, que hicieran una invitación para que vinieran a sus negocios, ya fuera que tuvieran un negocio ahora sí que tradicional y presencial, o que si también tenían un video en línea. Ese es el tipo de ayuda en la que yo les ofrecía, pero me di cuenta que todas ellas primero que nada necesitaban reconocer esas áreas, necesitaban tener esa claridad, necesitaban saber qué idea de negocio tenían, necesitaban tener un plan de acción para que pudieran validar esa idea de negocios que ellas tenían. Y después, una vez que ya validaran su idea de negocio y que empezaran a crear contenido, era de cómo iban, primero que nada, tenían que crear una audiencia, tenían que dejarles saber a las personas que tenían una presencia digital, tenían que dar a conocer su historia para que
Una vez que ya crearan esa audiencia, entonces esa audiencia la pudieran invitar a su negocio. Y una vez que esa audiencia o esas personas nuevas llegaran a su negocio, ¿qué iban a hacer ellas para que esas personas les compraran o mostrarles su producto? Y una vez que ya cerraran su venta, ahí es donde realmente empezaba el verdadero enamoramiento. Era empezar cómo esos clientes a los cuales ya los vendiste, cómo los puedes fidelizar. ¿Cómo puedes hacer que esos mismos clientes te vuelvan a comprar? Y aún mejor, ¿cómo puedes hacer que esos clientes sean tu misma referencia y ellos mismos te traigan a más gente nueva a tu negocio y viceversa? ¿Por qué? Porque toda esta metodología, todo este ecosistema, yo ya lo había aplicado en mis propias ventas y fue algo que me funcionó y que gracias a Dios yo lo empecé aplicando a través de mis redes sociales. Yo estaba vendiendo físicamente, pero también agregué mis redes sociales y empecé a vender virtualmente. Y después, creo que en este mundo de emprendimiento, sí, siempre nos ofrece esta oportunidad de seguir evolucionando, de seguir creciendo. Siempre hay estrategias nuevas, siempre hay nuevos trends, siempre hay nuevas herramientas que podemos aplicar y que podemos utilizar para mejorar nuestros propios procesos, que como vendedores los necesitamos. Si eres un dueño de negocio, lo necesitamos. Si tienes un negocio ya establecido, donde tienes un equipo de ventas, tienes primero que nada crear esta comunicación interna, escucharlos a ellos, qué necesitan ellos, porque ellos son la base, es el corazón de tu negocio. Si tú no les preguntas a ellos qué herramientas necesitan, qué creencias tal vez limitantes los están deteniendo, si tú no les das la confianza de que ellos se puedan expresar y si tú no logras escuchar las necesidades que ellos tienen de por qué no están incrementando sus ventas, pues ya desde ahí parte un problema. O sea, no puedes darles o asumir algo que tú crees que es si no tienes un feedback, si no tienes la retroalimentación de ellos, de lo que está pasando internamente. O sea, si tú no logras saber cuáles son los problemas internos y qué es lo que los está deteniendo a ellos o limitando para que puedan mejorar sus ventas, pues entonces tú también no vas a crecer. O sea, es un 50-50 y eso es algo que yo aprendí muy bien. Si tú logras que ellos que se abran, que te confíen lo que realmente están necesitando, y si tú como dueño de negocio les provees esas herramientas, ellos van a crecer y van a volar. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, si ellos están felices, si ellos tienen las herramientas adecuadas, ellos mismos van a salir a vender y a vender, a vender. Ellos son vendedores, ellos son proveedores de sus casas y obviamente lo que quieren es generar un ingreso, tener una estabilidad para poder llevar a sus casas y tener esa estabilidad para sus hijos. Entonces, si tú logras realmente escucharlos y entenderlos, vas a hacer que tu negocio crezca. Crecen ellos, creces tú. Y lo mismo se aplica si eres un emprendedor. Es exactamente lo mismo. Si tú logras darle a tu cliente lo que ellos necesitan, los haces feliz a ellos te compran a ti, ellos te hacen feliz a ti y es un 50-50, se gana y crecen juntos. Creo que eso es algo que yo entendí muy bien y le doy gracias a Dios, que tiene que ser un 50-50. Tenemos que ganar. Si logramos ganar juntos y logramos crecer juntos, es lo mejor que te puedes llevar. Así es de que, pues bueno, creo que ya me alargué en este episodio. Esto fue lo que yo aprendí. Esa fue la forma de que nació Creators Daily. Esa fue mi aventura a través de conocer las diferentes aplicaciones de e-commerce que gracias a Dios hoy ya tenemos disponibles y que muchísimos de ellos puedes empezarlos, incluso tienen muchos de ellos servicios gratuitos donde puedes darte y te invito a que te des esa oportunidad de conocerlos. Sí vas a tener que ponerle tiempo, sí te vas a tener que poner tal vez a buscar videos en YouTube donde te enseñen cómo hacer una campaña a través de Spotify. Están disponibles, pero necesitas sentarte, necesitas realmente conocer esas herramientas. Es que si tú no conoces herramientas y sobre todo si no conoces cómo funciona realmente el comercio en línea, ¿cómo vas a vender? O sea, ¿cómo vas a abrirte a esas posibilidades? Creo que una de las razones más fuertes por las que nos da miedo y nos paralizamos es por una razón tan simple de que no sabemos. Y está bien,
Está bien, o sea, está bien no saber. Gracias a Dios, por eso tenemos nuestras capacidades y tenemos muchísimas habilidades que podemos desarrollar. Pero para eso tienes que abrirte la oportunidad, tienes que poner el tiempo, tienes que investigar cómo funcionan las redes sociales, tienes que investigar cómo funcionan los diferentes activos digitales que hoy en día ya tenemos disponibles. ¿Para qué sirve una página, una website? Porque una website tiene su funcionalidad, una landing page tiene su funcionalidad, las redes sociales tienen su funcionalidad, un correo electrónico tiene su funcionalidad, una newsletter tiene su funcionalidad. Incluso ahorita mismo utilizar WhatsApp tiene su propia funcionalidad, tiene su propia metodología. Cada aplicación tiene su propia metodología, su funcionalidad. ¿Qué es lo que tú necesitas? Primero que nada, identifica lo que tú necesitas. ¿Qué herramientas necesitas traer ahorita a tu trabajo, a tu emprendimiento para que te puedan ayudar? ¿A qué? Eso es la segunda cosa que tienes que identificar. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué meta te vas a poner? Y si eres un emprendedor que apenas estás empezando, te invito a que sea una meta medible. No te vayas tan lejos. Ponte una meta de aquí a 2 meses, de aquí a 1 mes. Si vas a abrir una red social, abre solamente una y enfócate ahí. Pon toda tu enfoque en una sola red social y ponle una intención. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si en este mes ponte una meta de que quieres que las personas te conozcan, entonces todo el contenido que vas a crear para este mes es para que solamente las personas te conozcan. Pasitos pequeños hacen la gran diferencia. Creo que otra de las cosas que tenemos ahorita, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, es de que a veces tenemos esta idea de la gratificación inmediata. A veces queremos tener resultados ya. Y las cosas no se hacen así. O sea, realmente en las historias, los grandes creadores, los grandes CEOs, los grandes personas que han inventado grandes cosas, se han tomado el tiempo. Ha sido un proceso. No, o sea, ahora sí que Roma no se hizo de la noche a la mañana. Lo mismo aplica para nuestros emprendimientos, lo mismo aplica para todo. O sea, no nos vayamos tan lejos. Vas a sembrar una plantita. Si la siembras hoy, no van a ser mañana. O sea, va a tomar tiempo donde vas a tener que preparar la tierra, vas a tener que plantarla, vas a tener que regarla y tal vez dentro de unos cuantos días, unas cuantas semanas, vas a ir mirando cómo va a salir el tallo. Vas a ir mirando cómo crece ese tallo, vas a ir mirando cómo sale la hojita, vas a ir mirando cómo le van a salir más hojitas, cómo ese tallo se empieza a extender con bracitos. Vas a ir mirando que después de unas semanas tal vez nazca el capullo, ¿cómo se dice? Nazca ese botoncito de la flor. Vas a mirar cómo cuando sale el botón de la flor se va a ir expandiendo y se va abriendo. Y al final de varias semanas o tal vez de 1 mes, 2, 3 meses, vas a mirar la flor cómo nació y cómo floreció. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si realmente ahorita estás enfocado de que lo que estás haciendo ahorita, tu emprendimiento, es tu profesión, es tu negocio, es un trabajo al cual le tienes que poner, ahora sí que le vas a dar tu dedicación, donde vas a ponerle todo tu enfoque, donde vas a ser disciplinado, donde vas a ser constante. Claro que vas a ver resultados y te prometo que vas a ver resultados, pero primero empieza el compromiso contigo mismo. Si tú no te lo crees, si tú no tienes la confianza, si tú no te das el tiempo de conocer y realmente entender cómo funciona ese negocio específico al que tú te quieres dedicar, entonces pues no vas a ver resultados. Si es una realidad, no vas a ver resultados, pero te aseguro que si te das el tiempo y si sigues estos pasos, los vas a ver. Y no tan solo vas a ver resultados, vas a realmente poderte expandir. Crece tu negocio y creces tú. Así es de que nuevamente para mí es algo padrísimo poderte compartir cómo nació mi historia, cómo nació mi sueño, cómo nació Creator Saily, cómo yo misma también he ido evolucionando, cómo yo misma también me metí a este mundo digital por mi curiosidad. Obviamente yo, desde el momento que supe lo que era la creación de contenido, yo lo adopté como mi negocio. Yo realmente sabía que esta era mi área profesional y desde el momento que yo supe, a todo tipo de evento que yo fui, yo me la creí.
Yo entraba a cualquier networking y me acuerdo perfectamente la cara de muchas de las personas cuando yo llegaba al networking, justamente saliendo de la pandemia, donde nadie, absolutamente nadie, y sobre todo en mi comunidad, nadie conocía o sabía lo que era creación de contenido, y todo el mundo llegábamos, nos entregábamos nuestras tarjetitas, y yo desde el día 1 que supe que quería ser creadora de contenido, yo misma hice mis tarjetas, yo hice todo. Es que siempre he hecho yo todo, siempre lo he creado yo. Recuerden, soy una persona muy curiosa. Y me acuerdo que cuando llegaba y me presentaba, todos me decían, hola, soy asesor de seguros, hola, soy coach de vida, hola, soy dueño de negocio, hola, tengo esto. Y yo llegaba y me presentaba y decía, hola, soy creadora de contenido. Y todos me decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque nadie sabía que era una creadora de contenido. Esto era cuando apenas empezó. O sea, realmente me puedo decir que soy una de las pioneras, donde una mujer ya de 40 años, en aquel tiempo, de 40 años, donde estaba empezando ya un negocio propio, llegaba con esa seguridad y con esa certeza y me presentaba como una creadora digital. Soy Creator Siley. Y lo que hago es que ayudo a emprendedores a tener una presencia digital a través de crear contenido en video, contenido digital. Y yo llegaba así, me presentaba con todo el mundo y todos se quedaban como que, o sea, les miraba su cara como que, ¿sabrá Dios qué estará diciendo esta mujer? ¿Sabrá Dios qué será eso? Y todos me miraban como una loca. Pero yo desde el día 1 que yo decidí ser una creadora de contenido, yo creí en mi sueño, yo creí en mí. Yo sabía que esta era mi profesión, yo sabía que esto era lo que yo quería hacer. Yo ya me sentía desde siempre. Y me acuerdo siempre que cuando yo llegaba a esas oficinas a introducirme, a presentar el corporativo en el que yo trabajaba o representaba, yo siempre llegaba como Siley Martínez. Yo siempre me visualizaba como una empresaria, como una mujer visionaria, como una mujer con un sueño que valía más su sueño, empezaba más su sueño. Yo siempre me he enamorado de esa satisfacción de siempre creer en las personas, de que las personas me vean y yo verlos también, escucharlos, porque creo que como vendedor una de las cosas que aprendí que es clave es escuchar a las personas. Y no te voy a decir ni te voy a vender la idea de que soy la mejor vendedora del mundo. Sigo también en el proceso, sigo enamorándome, pero sí sigo mejorándome yo misma, sigo siempre retándome a ser una mejor versión de mí, a ser una mejor vendedora, a ser una mejor emprendedora, a ser una mejor inversionista, a ser una mejor... Tengo muchos sueños, pero desde un momento que yo identifico el área a la cual yo quiero hacer y dedicarme, yo ya soy, yo me la creo. Y creo que eso me ha permitido y me ha abierto muchas puertas. Así es de que todo es posible, los sueños sí se creen, sí se logran, pero obviamente tienes que ponerle la disciplina, tienes que ponerle el enfoque, tienes que ponerle la constancia y tienes que ponerle tu corazón. Ábrete las oportunidades, el compromiso tiene que empezar por ti mismo. Y si tú logras hacer eso, créemelo nuevamente, no hay límites. Así es de que gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme en este episodio. Te comparto otra vez otro pedacito de mí, otro pedacito de mi experiencia. Así fue como llegué a la creación de contenido, así es como le he apostado completamente a mis sueños, sigo invirtiendo en mí y si hay algo que también aprendí muy bien y lo aprendí desde una forma muy temprano, es de que yo soy la mejor inversión, yo soy mi mejor acceso digital y nunca me voy a cansar de seguir apostando y de seguir invirtiendo en mí misma. Así es en seguir invirtiendo en mi mentalidad, seguir invirtiendo en mi cuerpo, seguir invirtiendo en mi espiritualidad y seguir invirtiendo en mi familia, en mis sueños. Así es de que gracias, hermosa comunidad de Prende tu Magia. Ayúdenme a compartir este video, compártanlo con más personas y recuerden que este podcast está completamente dedicado no solamente para inspirarte, sino para que sea un acompañamiento juntos, donde sigamos creciendo. Sigamos aprendiendo nuevas cosas, sigamos aprendiendo nuevas herramientas. Y déjame en los comentarios, también quiero saber tú qué piensas, cuál ha sido uno de los mayores desafíos a los que tú mismo te has enfrentado, cómo los lograste vencer. Esta comunidad está completamente hecha para eso, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo de lo nuevo y también para seguir aprendiendo de todo lo tradicional. Creo que lo tradicional viene también muy fuerte y creo que es algo que nunca va a pasar de moda, que son herramientas que todavía podemos seguir agregando a nuestro emprendimiento digital. O sea, es una fusión entre experiencia e innovación. Creo firmemente que si podemos combinar esos dos elementos, ¡pum!, podemos hacer grandes cosas. Así es de que pues nada, nos vemos en el próximo episodio, va a estar muy bueno, te voy a terminar de contar mi historia y cómo agregar el podcast en mi emprendimiento me ha abierto grandes puertas y me ha hecho crecer sobre todo personalmente.
Así es de que nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Spotify. Comparte este video y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la vista, chicos, familia.